Gracias, Samuel. La jueza Fátima Veloz de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce en estos momentos la solicitud de medida de coerción contra el exdirector de Intran, Hugo Veras, el empresario Jochi Gómez y otros 5 imputados de la Operación Camaleón, a quienes el Ministerio Público acusa de integrar una organización criminal para estafar al Estado. A través del proyecto de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo por un valor de 1.317 millones de pesos. Keren Lucas se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Keren. Sí, buenas noches. Me encuentro justo a las afueras de la sala de audiencias del primer tribunal colegiado, donde la magistrada Fátima Veloz les conoce medida de coerción a los imputados en el caso Camaleón, que involucra al exdirector del Intran, Hugo Veras, el empresario Jochi Gómez y otros 5 imputados acusados de integrar una organización criminal para estafar al Estado con un contrato valorado en más de 1.317 millones de pesos. A mi lado se encuentra el abogado Luis Rivas, quien representa a Hugo Veras en este caso. Escuchemos las palabras del abogado. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante, y que esa precisamente es casi una censura a la actuación del Ministerio Público. La práctica del Ministerio Público en la República Dominicana, sobre pretexto de criminalidad organizada y sobre pretexto de gravedad de los hechos, ha servido para desnaturalizar la prisión provisional. La han venido convirtiendo en una especie de pena anticipada, lo cual está proscrito. Ese flagelo que existía antes en el aspecto procesal penal no puede volver a ocurrir. La Corte Interamericana, y yo lo invoqué, ha establecido que bajo ninguna circunstancia puede utilizarse el argumento de gravedad de los hechos como fin único que justifique una prisión. Tiene que concentrarse y utilizar criterios objetivos y concretos. En el caso de Hugo Veras, le dice, se justifica porque él puede interferir en la investigación. ¿De qué manera puede él interferir en la investigación? Ellos tenían un año, casi un año investigando, y el señor Hugo Veras no hizo absolutamente nada, al contrario, pidió una licencia para no interferir. No habló nada para no interferir. Sin embargo, hoy está siendo satanizado y perseguido de manera arbitraria por el Ministerio Público. Abogado, el Ministerio Público señala que Hugo Veras fue quien dirigió la adjudicación del contrato para la modernización de la red semafórica a la empresa Transcorp Latam para beneficiarse, entre otras acusaciones, junto a los imputados del contrato suscrito por más de 1.317 millones de pesos. El Ministerio Público alega muchas insensateces y esa es una de ellas. Hugo Veras no se inventa ese proyecto. Lo único que hace es comenzar a aplicar, ejecutarlo, pero el proyecto del sistema de semáforo de la República del Gran Santo Domingo, eso fue un proyecto que existía desde mucho antes de Hugo y se venía hablando. Eso no se lo inventó Hugo, como ellos han querido decir. Por lo tanto, cada alegato de eso se cae por su propio peso y choca de frente con la prueba y la realidad. Ustedes vieron, señores, cuando Hugo llega, ya eso era una realidad, ese proyecto. Eso no se lo inventó Hugo Veras, El Ministerio Público dice que publicaron en el portal ya el oferente, en este caso Transcorp Latam, incluso antes de publicar los requisitos para ser la empresa que estaría dedicada a la modernización de la red semafórica, básicamente como una especie de un traje hecho a la medida. Ese es un alegato que ellos dicen y nosotros lo estamos rebatiendo, pero lo importante es que se hace el pliego de condiciones, compra y contrataciones, le hace reparo y el órgano contratante, en este caso el Intran, acogió los medios. ¿Y dónde estaba la dirección de compra y contrataciones en ese momento? Ahora viene a satanizarlo, ahora viene a penalizar lo que no es penal. Pero él debió ser más responsable y antes de hacer mediatur, porque eso sí le gusta a él, a ese flamante director, venir y responder de manera preventiva en ese momento. No, él se dedicó a hacer un mediatur, pero lo hizo 3 o 4 meses después. Hablando sobre las referencias de otros órganos, Luis Soto, quien es el director del DNI, también había emitido una carta dirigida al exdirector del Intran, Hugo Veras, advirtiéndole del peligro que suponía que la seguridad nacional estuviera en manos de una empresa privada. Él lo hizo y lo que hizo Hugo no es contrario a lo que dice el director del DNI. Hugo no entregó el sistema de semáforo a esa compañía privada. Él lo siguió. Ahora, ¿qué hicieron después de Hugo? Como dijimos aquí en audiencia, no lo sabemos. Pero sí le podemos asegurar que el mismo contrato establece que el control de los semáforos lo iba a tener el Intran.
y eso está en el contrato. Sin embargo, en la acusación, el Ministerio Público insinúa que hasta eso se le entregó. Eso no fue correcto. Si ustedes examinan el control permanecía en manos del Intran, ¿Quién autorizó la transferencia de fondos al Intran para los 1.317 millones de pesos para la adjudicación? Nosotros depositamos las pruebas, ahí están y se están discutiendo y se contestaron el alegato que presentó el Ministerio Público y se le dijo que eso es legal, eso es legítimo, eso no es nada irregular y mucho menos una infracción penal. Ya para finalizar, el Ministerio Público señala que ya Hugo conocía y que había compartido con el imputado Jochi Gómez, quien había sido señalado en casos de espionaje y que desde su empresa Auritz controlaba y vigilaba, espionaba a través de la red semafórica a la ciudadanía, un tema de seguridad nacional. Quiere decir entonces que... Pero ellos mezclan muchas cosas con otras. El caso Auritz es interesante que ellos de manera genérica involucran eso. Cuando de manera individual le toca el turno a Hugo, no hay manera de vincularlo. ¿Qué tiene que ver, Hugo, con el tema del acuerdo que se hizo con el Ministerio de Defensa o lo que se hacía ahí? Hugo ni siquiera era director del Intran en ese momento, pero ese contrato se hizo supuestamente en el 2020. Estamos hablando de junio del 2020. Hugo era director del Intran, respuesta monosílabo, no lo era. Entonces, la pregunta que ellos tienen que responderle, porque ellos mezclan muchas cosas con otras, eso se planteó acá. ¿Qué tiene que ver el señor Hugo Vera con el otro aspecto, con el sabotaje? Absolutamente nada. ¿Y cómo una pregunta que tendría la población, ¿cómo terminó Auritz controlando la red semafórica si realmente era Transcorlatam? Pero es que nosotros no tenemos respuesta para eso. Sencillamente lo que pasó, lo que pudo haber pasado, nosotros no tenemos respuesta ni se puede controlar qué pudo haber hecho una persona o no. Nosotros no estamos diciendo que se hizo o no hizo. Nosotros lo que sí estamos diciendo es que en el caso de Hugo Vera no fue que lo hizo. Lo que se dice que hizo sí fue que se hizo. ¿Y qué piden ya para Hugo Veras para finalizar? Estamos pidiendo en principio la nulidad de 2 actuaciones del Ministerio Público, específicamente la ejecución de una orden de arresto y la ejecución de un allanamiento y por vía de consecuencia el descargo puro y simple. De manera subsidiaria también se está planteando la puesta en libertad pura y simple y de manera más subsidiaria todavía estamos presentándole que se disponga, en caso de que no se acojan las anteriores conclusiones, cualquier medida menos gravosa que no sea la prisión provisional. La prisión provisional, lo que estamos diciendo, no puede convertirse en una pena anticipada. 18 meses, es decirle a Hugo, Hugo no trabaje, Hugo mantiene su familia, señores, pero él tiene una presunción de inocencia. ¿Y cómo es posible que cada vez que haya un proceso de esta naturaleza, el Ministerio Público pretenda que las bolas se la canten strike y el jonrón por el center field se lo canten foul? Eso no puede ser. Yo creo que aquí los jueces tienen que decirle al Ministerio Público, ya. Muchas gracias, abogado. Ahí pudieron escuchar las palabras del representante legal del exdirector del Intran, Hugo Veras, quien es acusado de incurrir, entre otras cosas, en asociación de malhechores con la intención de estafar al Estado con el contrato suscrito entre el Intran durante su gestión y Transcorlatam por un valor de 1.317 millones de pesos. Además de Hugo Veras, también están imputados el empresario José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez, al igual que Frank Rafael Antilano Díaz, Juan Francisco Álvarez Carbucia, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y las empresas de Jochi Gómez, Transcorlatam, Auritz e Improsol. En esos momentos hay un receso de 20 minutos para continuar con el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en esta operación Camaleón. Cabe mencionar que el Ministerio Público solicita contra todos ellos 18 meses de prisión preventiva y que se declare contra todos ellos la complejidad del caso. Mientras tanto, ese es el ambiente que se vive en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nosotros conectaremos de inmediato con ustedes en tanto tengamos la decisión del tribunal. Así yo retorno a los estudios.